A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha, Shalom. En los devocionales anteriores vimos algunas de las formas en que Dios nos habla. Hoy quiero tocar otra forma. Vimos que Dios nos habla primeramente a través de su palabra, que Él nos puede hablar a través de una pequeña voz, ya sea en nuestro interior o a veces puede ser un poco audible, que nos habla a través de la oración. Pero es muy importante que sepamos diferenciar entre la voz que viene de Dios y la voz que no es de Dios. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque Satanás y sus demonios, o sea, los espíritus inmundos y los ángeles caídos, pueden imitar a Dios también para engañarnos. Es por eso que este tema es un poquito delicado, porque no todas las voces que oímos son de Dios. A veces es importante como filtrarlas por la Biblia. Recuerden las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto, como incluso Satanás quiso usar hasta unos versículos que se encuentran en la Biblia para tratar de hacer caer a Jesús. No sé si se acuerdan de la historia, se encuentra en Mateo 4 y resulta que Satanás le dice a Jesús que si él era quien él decía que él era, el Hijo de Dios, que se lanzara, que Dios iba a mandar ángeles alrededor de él para que lo guardaran. Y eso fue, Satanás lo usó de Salmo 91. Los versículos 11 y 12 dicen que Dios pondrá ángeles para guardarnos, incluso que nuestro pie no tropiece. Y Satanás tan astutamente quiso usar esto con Jesús. Pero Jesús también conocía las Escrituras. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás a tu Dios. Entonces, si Jesús siendo Jesús, Satanás quiso engañarlo, también nos puede engañar a nosotros. Así que si usted de pronto escucha una voz diciéndole que se quite la vida o que le haga daño a otra persona, es lógico que esa voz no viene de Dios. Y hago la aclaración porque el enemigo siempre siembra cizaña. Si alguien te dice en tu oído, no sé, algo contra tu hermano o está creando división, tampoco viene de Dios. Dios es un Dios que no se contradice él mismo. En la Biblia hay una historia en Juan 8. Se pueden leer a partir del versículo 31. Yo no las voy a leer. Pero cuenta que Jesús le estaba hablando a los judíos y estos no lo podían escuchar. Jesús le dice que todo aquel que busque y lea su palabra será verdaderamente libre. Y le dice que, o sea, su palabra los haría libre. Y es interesante lo que sucede en el versículo 44. Y este sí se los voy a leer. Y dice así. Es Juan 8:44. Soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Entonces ya sabemos que Satanás engaña a las personas, pero además de eso, él le encanta decir mentira. Entonces, volviendo al tema, el Señor nos habla a través de su naturaleza. En Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, para que nadie tuviera excusa. O sea, Dios nos habla a través de toda su naturaleza. No sé si te ha pasado que alguna vez veas, no sé, una nube en forma de corazón o en forma de ángel, o de pronto Dios te manda un mensaje a través de un arco iris o detrás de un pajarito. Recuerdo que en cierta ocasión cerca de mi ventana siempre había un pajarito y ese día estaba el día feo, lloviendo bastante, con bastante viento. Y ese pajarito llegaba y volvía a pararse en la puntica, pero lo más lindo del caso era que él estaba cantando. Y eso me mandó como un mensaje.
como queriendo decir, en los tiempos difíciles, en los tiempos con nubes, en los tiempos en que no puedas ver, alaba al Señor. Después estaba el niño de mi amiga en la casa y tenía un día triste, un día de esos que a veces nos pasan, que todo lo que nos dicen es malo. Y este pequeñito llegó a mí con una velita falsa y me dice, tía, porque me llama tía, enciendo una luz a Jesús. Y es una canción cristiana que se llama Enciendo una luz. Me pongo a cantar con este pequeñito y antes que yo supiera ya yo estaba contenta. Y es como si el Señor me estuviera hablando a través de esa criatura, diciéndome, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, eso es una canción. Pero si tú estás triste y te pones a alabar al Señor, no te vas a quedar triste. O sea, Dios nos habla a través de su creación. Un niño, un anciano, su naturaleza, un pajarito. Incluso en la calle, Él me ha dado un mensaje a través de un inconverso. Porque así es Dios. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, tengas un pensamiento en tu cabeza y tengas ganas de comer algo? Y en cosas tan sencillas como esa, ese mismo día esa persona te da justamente lo que tú querías comer. Hasta es una cosa sencilla, pero tú ves que Dios te está escuchando, que Dios te está hablando. En el Salmo 37:4 dice el salmista, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea, la clave está en deleitarse en el Señor. ¿Te ha pasado que estés orando y de pronto te interrumpa en la oración el nombre de alguien que no estás pensando ni en esa persona? Puede ser un conocido, alguien que, o sea, uno a veces ora por lo de uno, ¿no? Y de pronto empiezas a interceder por esa persona y después te das cuenta que esa persona había estado en problema. O te ha pasado a ti que tú seas la que estés en problema y que alguien te diga, estuvo orando por ti. Y tú dices, wow, Señor, de verdad que eras tú. Entonces el Señor está ahí constantemente. Pero, ¿serás tú el que perdiste la señal? ¿Perdiste el canal? En Jeremías 24 hay una historia que no se las voy a leer completa, pero resulta que Dios le muestra a Jeremías 2 canastas de higos y le pregunta que qué ve él. Y él le dice, unas son higos buenos y las otras higos malos. Y les voy a leer a partir del versículo 5, porque dice así, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Miren qué interesante. El Señor dice que los transportados, o sea, los que fueron llevados de la tierra de Judá, y que Él fue el que lo permitió. Dice que Él los echó. Entonces Dios también te puede hablar a través de un suceso, ya sea un suceso malo, algo que no te guste. Pero ¿por qué Dios haría algo así? ¿Por qué Dios permitiría algo así? Como les dije antes, Dios es un Dios bueno y estás o con Dios o no estás con Él. Si no estás con Él, Él es como un árbol, Él está ahí. Cuando tú te vas fuera de su sombra, te coge el sol, te castiga el sol. Entonces a veces Dios ve que tú te estás alejando de Él, que te puede pasar algo malo, que tu corazón se empieza a enfriar. Y Él tiene que permitir algo malo a tu vida, porque solamente cuando estás broken, o sea, en pedazos, puedes de nuevo buscarlo. Mira cómo dice el versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo,
y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Entonces, ¿por qué Dios permitió que el pueblo fuera llevado a otra tierra? De pronto ellos tuvieron que dejar casas, familias, sufrimiento. De pronto ellos pensaron, ¿dónde está mi Dios? Pero Dios dice que no había apartado la vista de ellos, que Dios estaba esperando que ellos en su angustia clamaran a Jehová, clamaran al Señor, y Él los acercaría a ellos, Él los edificaría, Él los plantaría. Y si tú te pones a pensar, no sé si conoces al Señor, no sé cómo llegaste la primera vez que llegaste a la iglesia, pero muchas veces nos apartamos tanto de Dios que solamente cuando nos pasa algo volvemos al Señor. Y ahí entonces clamamos. Pero el Señor es tan bueno que ahí Él permite eso, porque su intención no era destruirte, su intención era plantarte, su intención era que crecieras como un árbol que a su buen tiempo dará su fruto. Estos árboles que estoy pintando los dejé bajo la nieve. Algunos perdieron todas sus hojas, pero es gracioso que en la naturaleza haya árboles que unos pierdan todas sus hojas, hay otros que se rompen, que se parten, hay otros que, como el árbol del cerezo, del almendro, en cuanto empieza la primavera son los primeros en brotar las flores. Hay una historia de la Biblia que el Señor también da un mensaje a través de un árbol de almendro. Pero me llama la atención los que le llaman evergreen o los árboles que siempre están verdes. No importa cuánta nieve le caiga, ellos no pierden las hojas. A veces se ven más blancos que verdes, pero están ahí. ¿Cuál será el secreto de estos árboles? Por hoy te quiero dejar pensando. Quiero despedirme por hoy. Te dejo pensando en estos árboles que estoy pintando. No sé qué tipo de árbol seas tú. En el próximo devocional veremos otras formas en las que el Señor nos puede hablar. Ya vimos hoy que nos puede hablar a través de su naturaleza, a través de los niños, a través de los ancianos, a través de los cielos, a través del dolor. Pero bueno, te dejo por hoy. Que Dios te acompañe, que te bendiga, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que te dé su paz. Y si de pronto estás pasando por problemas difíciles, si de pronto te han sacado de tu pueblo, recuerda esto. Quizás sea el momento que vuelvas tu mirada a Dios. Él dice que te dará un corazón dispuesto y que te llamará a su pueblo. No sé cuál sea el problema. De pronto puede ser una enfermedad. De pronto puede ser un matrimonio que se desbarata. De pronto puede ser un hijo que se pierde. De pronto un familiar que se muere. No lo sé. Pero te digo algo. El Señor usará cada cosa para traerte a Él, para sacar de ti lo mejor. Y de pronto en ese tiempo de dolor encuentras que el Señor está trabajando en tu carácter, o quizás encuentras consolación y puede ser el consuelo para alguien que esté pasando por lo mismo. No lo sé. Cada uno tiene su propia historia con el Señor. Lo que sí sé es esto. Dios no está mudo. Dios sigue hablando. Dios sigue enviando señales a su pueblo.
Solamente tienes que tener tus oídos abiertos, tu vista puesta en las cosas no del mundo, sino en el Señor. Recuerda compartir el devocional si te gustó, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle clic a la campanita para que así de esa manera sepas cada vez que suba un devocional nuevo. Por lo general lo hago los sábados, aunque hay veces que el Señor me habla entre semana y te dejo uno extra. Bueno, por ahora sí te dejo. Que la paz de Dios esté contigo.